¿Ok? Pero antes vamos a recordar un poco de esto de las funciones. ¿Qué es una función? Te lo explico acá. Esa, esa imagen me hace recordar en mis tiempos las fotografías se hacían en rollos, ¿no? Rollos de cámara. Y parece una de esas negativos, ¿no? Para que luego de ahí se revelaban para que salga la fotografía. Eso me hace recordar. A ver, la función es como una máquina, ¿no? Te la señalo acá. Es esta máquina. Tú ingresas un número a esa máquina y la máquina lo transforma. Lo transforma a otro número, otro valor. Entonces, la función tiene esa función, ¿no? Valga la redundancia. ¿Sí? Es como una máquina que transforma. Esa es su función. ¿Ya? Transformar un número a otro. ¿Ok? ¿Y cómo se denota? La denotación de una función es la siguiente, te la marco. Es este de acá. F de X. F de X. ¿Ya? Se lee como función de X. ¿Cuál es la función de X? ¿Qué va a pasar con el valor de X? ¿Ok? Formalmente, la función es una relación entre dos variables. De manera que cada valor de la primera corresponde a un único valor en la segunda. No se puede repetir. ¿Ya? A estas variables se le denomina las variables que intervienen en una función. Son la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente corresponde a una primera variable y se le suele asignar la letra X, la variable independiente. Y la dependiente, ya, se deduce de la independiente. Es aquella que depende de la variable anterior, o sea, de la variable X. Y se le denota con la letra, aquí la independiente con X, y la dependiente con la variable Y. O como f de x, es decir, en función de x. Y va a estar en función de x. ¿Por qué? Porque depende de x. Esas serían las dos variables, o también conocidas como magnitudes, las dos magnitudes que pueden intervenir en una función. Hoy vamos a trabajar la función lineal. Hay función cuadrática, función cúbica, función de una raíz, función constante, función, no sé, de un valor absoluto. Hay varias, ¿no? Función exponencial. La que nosotros vamos a trabajar es la función lineal. De todas las funciones, la más fácil. ¿Ok? Una función lineal es una línea recta. Ah, profe, eso lo hemos trabajado en magnitudes, ¿sí o no? Cuando dos magnitudes eran directamente proporcionales, si la relación era proporcionalidad directa, entonces su gráfico de esa función era una línea recta, ¿sí? Una línea recta. Entonces, no es algo que de repente no hemos trabajado. Lo hemos hecho con anterioridad y hoy vamos a reforzarlo con este tema. ¿Ok? Entonces veamos. La función lineal. Una función lineal es aquella cuya expresión algebraica es del siguiente tipo. Ojo, que estamos hablando de función lineal. La función lineal tiene esta forma, este tipo. ¿Ok? Y o f de x, recuerda que y también podría ser escrito como f de x, como lo tenemos aquí, ¿sí? Es igual a mx. ¿Qué es m? Es un número cualquiera diferente de 0. Tiene que ser diferente de 0. A este valor de m, ya, se le conoce como la pendiente. Fíjate acá. Aquí está. M se le conoce como la pendiente. Profe, ¿qué es la pendiente? La pendiente es la relación que hay entre un valor de X y un valor de Y. La pendiente te va a indicar el grado de inclinación de tu recta, ¿no? Si tu recta, ¿qué inclinación tiene? Y la inclinación me permite ver si es creciente o si es decreciente, ¿sí?
¿Cuándo va a ser creciente? Cuando el valor de m, o sea, la pendiente, ¿qué es la pendiente? El que multiplica x, ¿no? La pendiente, fíjate, multiplica a la variable x. Si es mayor que 0, la función, su gráfico, es creciente, apunta hacia arriba. Pero si m es menor que 0, entonces la función va a ser decreciente, se va hacia abajo, apunta hacia abajo. ¿Ok? Entonces eso me va a permitir ya de alguna forma interpretar el valor de m. Me va a indicar si es creciente o decreciente, dependiendo si sea positivo o negativo. ¿Qué más tenemos? Un tip. Dice, en una función lineal, la relación entre la variable independiente y dependiente es proporcionalidad directa. Proporcionalidad directa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la función lineal parte desde el origen. ¿Te acuerdas que cuando graficábamos la proporcionalidad directa entre dos magnitudes, partían desde el origen? Caso de, por ejemplo, el peso en kilogramos con el precio, digamos, del arroz, ¿no? Si tú comprabas 1 kilogramo te costaba 3 soles, pero si no comprabas nada, no te costaba nada, por eso que partía desde el origen. Entonces, una función lineal también va a pasar por el origen, no necesariamente parte, pasa por el origen, ¿ya? Su gráfico. Y lo vamos a ver con un ejemplo, chicos. Con un ejemplo que tenemos aquí. A ver. Uy, acá me salió medio borroso ya, pero no importa, lo arreglamos ahorita. A ver, veamos. Ejemplo. Dice, Francisco acompañó a su padre a comprar y ha visto que 1 kilogramo de tomates vale 5 soles. Al preguntar cómo se calcula el precio para diferentes kilogramos de tomates, su padre le explica que debe relacionar el número de kilogramos de tomates con el precio final. Las variables de esta situación son un número de kilogramos que vendría a ser mi variable independiente y el precio que viene a ser la variable dependiente. ¿Por qué, profe? Porque el precio depende de los kilogramos que tú compres. ¿Ya? Hay una dependencia. ¿Ok? Por eso es variable independiente. El peso y el precio va a depender de cuántos kilogramos se quieran comprar. Si llamamos X al número de kilogramos y f de X al precio, porque está en función, ¿ya? De X en función del precio, depende del peso, ¿sí? Depende del peso de tomates, ¿no? De kilogramos que se compre, ¿ya? La función que se relaciona es la función lineal que se expresa en la siguiente manera. Fíjate, hemos indicado lo siguiente, que f de X, ¿ya? Es el precio, ahí está. El precio, vamos a colocarlo aquí arribita, el precio va a ser igual a 5 por X. ¿Qué era X? X era el número de kilogramos, en este caso de tomates, que se van a comprar. En este caso vamos a colocar, es igual a 5 por el número de kilogramos. No, número de kilogramos. Kilogramos. ¿Ok? Esa es la función. La función es una expresión matemática que te va a permitir de alguna forma calcular, en este caso, el precio en función del número de kilogramos que se compre. ¿Ok? Entonces el precio va a ser igual a 5 por X. ¿Qué es X? El número de kilogramos. ¿Qué es 5? El costo por cada kilogramo. Es lo que nos decía el problema, ¿sí o no? Cada kilogramo cuesta 5 soles. Vale 5 soles. ¿Ok? Entonces ya está expresada nuestra función. ¿Qué vamos a hacer aquí? Calcular. A ver, yo te pregunto. Si compras 0 kilogramos, ¿cuánto te cuesta? 0. 0. Si compras 1 kilogramo, ¿cuánto te va a costar?
5. Recuerda, acá te voy a anotar que la función es 5 por x. Ya, f de x es 5 por x. Ah, ya, si x vale 2, el número de kilogramos vale 2. Ah, ya, 5 por 2, profe, 10. Si es 3, será 15. Si es 4, 20. Si es 5, 25. Si es 6, 30. ¿Ok? Se multiplica 5 por la cantidad de kilogramos que tú vas a comprar. Ahora, ¿cómo podemos graficar? Aquí tenemos nuestro cuadrícula para poder graficar nuestra función. Sencillo. Recuerda que lo dibujamos en un plano cartesiano. Nuestro plano cartesiano tiene que tener dos ejes. Voy a utilizar otra recta. Vamos a usar el verde. Creo que se nota mejor. Un eje vertical y un eje horizontal. Ahí está. Nuestros dos ejes. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestras variables. En el eje horizontal siempre va la variable independiente, es decir, el valor de x. En este caso, el valor de x tiene que ver con el número de kilogramos. Kilogramos, en este caso, ¿de qué es? De tomate, ¿no? De tomate. El número de kilogramos de tomate. Vamos a colocar aquí. De repente podemos usar cada dos cuadraditos que sea 1 kilogramo, pues, ¿no? Ya depende de cada uno cómo va a usar su escala. Ya, yo estoy colocando cada cuadradito que sea 1, que será 2, 3, 4, 5, 6. Yo sé que cada kilogramo cuesta 5 soles. Entonces esto va a ir de 5 en 5. ¿Sí? Le puedo poner que cada 2 que sea 5, pues, ¿no? Cada 2 que sea 5. Y así sucesivamente. Le colocamos acá 5, 10. Acá le colocaré 15, 20, 25 y así sucesivamente. ¿Ok? Y así podría continuar con los valores que se pueden asignar, en este caso, al precio. ¿Ya? Este tiene que ver con el precio que está en soles. Esto viene a ser f de x y recuerda que esto de aquí es x. ¿Ya? Esto tiene que ser los valores de x. Este es un f de x o también conocido como la variable y, ¿no? El eje y el eje de las x. Eje y, eje de las x. A y también se le conoce como f de x. ¿Por qué? Porque depende de la variable x, ¿ya? Que en este caso es el precio. Ahora simplemente tú sabes, ¿ya? De que esto cuando es 0, es 0, pues sí o no. No cuesta nada. 0. ¿Sí? Cuando lo compras 0 kilogramos, es 0. Y vamos a poner un punto nada más. Suficiente con 2 puntos. Yo ya sé que pasa por el origen, ¿sí o no? 0. Cuando es 0, 0. Ya, perfecto. Y podemos elegir un punto. A ver, cuando es 6. Cuando tú compras 6 kilogramos, te cuestan 30 soles. Muy bien, entonces vamos a ubicar el punto que debe estar, en este caso, 6,30. 6,30. Ahí se va a ubicar un punto. Marcamos ese punto y luego simplemente vamos a unir los puntos. ¿Sí? Uniré en este caso el 0 con este punto que hemos hallado, estos dos puntos. Unimos con una recta, voy a usar esta de acá, este color. Voy a hacer una flechita mejor, ¿ya? Una flechita, porque esto puede continuar. ¿Ya? Y lo unimos, ya está. Y así puede continuar. ¿Ok? Entonces, este de aquí es mi gráfico, lo señalo,
de mi función. Lo copio aquí. A ver, voy a ampliar acá. Le vamos a llamar así. F de X, que es igual a 5 por X. Es el gráfico de mi función. ¿Cómo se le conoce este? Como función lineal. ¿Por qué es función lineal? Voy a escribir cuánto color acá. Función lineal. Es función lineal porque ya es solamente un término, 5 por X, no hay nada más. Es función lineal porque nace o pasa por el origen de las coordenadas, ¿sí? Por el origen, pasa por 0, por el punto 0, 0. Es por eso que es función lineal, ¿ya? Tiene esta forma, mira, la función lineal tiene esta forma. F de X es igual a mx. A mx. De esta forma yo puedo graficar. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Fácil o no, chicos, hasta ahí? ¿Fácil o no? Es muy parecido a lo que hemos trabajado en la semana anterior, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de gráficos para magnitudes que se relacionan con proporcionalidad directa. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguna apreciación, alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Díganlo con toda confianza. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? A ver, ¿qué dice? Easy dice en el chat. Fácil, ¿sí o no? Fácil, pues. Hoy día se van a reír de esta práctica, vas a ver. ¿Qué más dicen en el chat? Easy peasy. Easy, ya está. Bien, vamos con la siguiente entonces, chicos. Vamos con la siguiente. A ver. Aquí mira, tenemos la interpretación de la pendiente. ¿Ya? La interpretación de la pendiente. ¿Cómo puedo interpretar la pendiente? Sencillo. Yo sé que la pendiente aquí m vale 5, ¿sí o no? La pendiente es igual a 5. En realidad la pendiente es una relación que hay entre y y x. Entre un valor de y y x. Eso es la pendiente. ¿Ya? La relación que hay en esos valores. Entonces, si yo tengo 5, si esto es igual a 5, significa que y vale 5 y x vale 1. Es decir, mientras x, mira, escucha, la interpretación de la pendiente. Mientras x avanza de 1 en 1, o sea, de kilogramo en kilogramo, y, que es el precio en soles, va a avanzar de 5 en 5. De 5 en 5. Esa es la interpretación de la pendiente para este caso. Mientras los kilogramos avanzan de 1 en 1, y va a avanzar de 5 en 5. Por cada kilogramo que va aumentando, y el precio aumenta de 5 soles en 5 soles. ¿Sí? Esa es la interpretación que se le da a la pendiente. Y debe estar escrito acá, ¿no? Dice, a ver, interpretación de la pendiente. Por cada kilogramo de tomate, y, ¿no? Que es el precio, aumenta 5 soles, ¿no? Mientras el kilogramo va de 1 en 1, y va de 5 en 5. Va aumentando de 5 en 5. ¿Ok? Listo, chicos. Ahorita vamos a ver más esto de la pendiente. Creo que más adelante hay. Ahora, vámonos con la siguiente función lineal. La función afín. La función afín tiene esta forma. Y es igual a mx más n. Y se puede escribir, tú sabes, como f de x. O sea, y en función de x es igual a mx más n. Donde m y n son números diferentes de 0. Porque si fueran 0 ya no estaríamos hablando de una función afín. ¿Ok? Su gráfica también es una línea recta.
El número m, el valor de m es la pendiente, que ya lo hemos visto en el caso anterior. El número n que está apareciendo, que está aumentando, que es el agregado, ¿no?, diferente de la función lineal, es la ordenada en el origen, la ordenada, o sea, donde se va a intersectar en el eje Y. O sea, ya no va a estar en cero, sino va a estar más arriba o más por debajo de cero, dependiendo qué valor tome n. ¿Ok? La recta va a cortar al eje Y en ese punto, 0 con n, o sea, 0 con n. ¿Sí? Por eso ahí va a cortar, o ahí empieza o por ahí pasa, intersectando al eje Y. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Dice, Juan es un transportista que cobra 280 soles por viaje y adicional, aparte, 60 soles por cada kilómetro recorrido. Si llamamos X al número, voy a marcar este X, si llamamos X al número de kilómetros, lo voy a subrayar, al número de kilómetros recorridos, la función que permite determinar el costo de un viaje ya sería la siguiente. F de X, observa acá, es igual a 60X más 280. No entiendo, profe. Fíjate acá, observa. Dice que cobra 280 soles por viaje. Adicional 60 por cada kilómetro. Ah, ya, profe. Si X es el número de kilómetros, 60 se va a multiplicar por ese X, porque es lo que te cobra por kilómetro. Si fuera 1 kilómetro sería 60 por 1. Si fueran 2, 60 por 2. Más lo que te cobra el transportista, que es 280. Ese ya es un precio fijo, eso no varía, por eso no tiene variable. En cambio 60 sí varía, va a depender, en este caso, del número de kilómetros. ¿Ok? Entonces, por eso la función va a ser este de acá. Vamos a reconocer acá. 280 es como un precio fijo. ¿Ya? Y 60 es el precio por kilómetro recorrido, ¿no? Precio por kilómetro recorrido. Por kilómetro recorrido. ¿Ok? Entonces, esta sería mi función. Esta sería como si fuera mi fórmula para hallar cuál va a ser el precio, el costo total de un viaje, ¿no? Contratando a este transportista, Juan, ¿no? Usando su transporte, su servicio de transporte de Juan. Recuerda, te cobra 280 fijo y 60 por cada kilómetro recorrido. Entonces, mi variable independiente es el número de kilómetros que se van a recorrer. Y la variable dependiente es la cantidad de dinero, el costo del viaje. ¿Por qué? El costo va a depender de los kilómetros que se van a recorrer. ¿Ya? Esa sería mis variables, independiente y dependiente. Recuerda que la variable independiente va en el eje X y la variable dependiente va en el eje Y. O sea, uno va en el eje horizontal y el otro en el eje vertical. También es conocido Y como f de X, es decir, Y en función de la variable X. ¿Ok? Que tiene dependencia de la variable X. Entonces aquí vamos a colocar nuestras magnitudes. X sabemos que es el número de kilómetros. Vamos a colocar acá número de kilómetros. Y f de X es el precio, ¿sí o no? Y es igual al precio, que también es lo mismo. Ahí voy a borrar acá. Voy a borrar para que no me moleste esto. A ver, borra, no borra, sí borra. Ahí está, sí. Ya. Yo sé que esto es igual. Vamos a ampliar esto de aquí. Ya, ahí. Yo sé que esto es igual a 60
por cada kilómetro, o sea, 60 por X, más los 280 soles, que es un precio fijo. Ya, ese es el valor. Entonces yo te pregunto, si todavía no ha recorrido, pero ya se hizo el contrato con Juan, el transportista, ya se hizo el contrato, ¿cuánto va a tener que pagar? ¿Cuánto se va a tener que pagar? O sea, cuando X vale 0. Ah, ya, profe, 60 por 0. ¿Cuánto es 60 por 0? 0 más, 200, más 280, 280 soles. Es decir, no has recorrido nada, pero ya has hecho el contrato. O sea, para que tú contrates a Juan, le tienes que pagar primero tus 280 soles. Le pagas y recién, no, hace el contrato y luego de ahí ve cuánto te va a cobrar en total según la distancia recorrida. Entonces, cuando X es 0, 280 soles. O sea, antes de recorrer, hay que pagar los 280 soles. Si recorres 1 kilómetro, ¿cuánto le estarías pagando? 60. No. No, sería 340. Sería 340. ¿Qué, profe? ¿Cómo? Claro, pues 60 por 1, porque has recorrido 1 kilómetro, más lo que ya le pagaste. Ah, ya 60 más 280 hacen 340. Si recorres 2 kilómetros, ¿cuánto sería? 400. 400. Sería 400. Si recorres 3, 460. si recorres 4, 520. 520. te das cuenta que va aumentando, ¿no? Ah, profe, 60 más 60 más 60, ¿sí o no? Y luego será 80 y luego 640. 640. Y así sucesivamente. Muy bien, ahora vamos a graficar y vamos a notar la diferencia. Mira, graficando tendríamos de la siguiente forma. ¿Qué color he usado? El verde, creo, ¿no? Uy, sape de acá sale. ¿Qué haces acá? Ya, ahora sí. Ahí vamos a graficar nuestra función afín. Nuestra función afín. Recordemos. El eje vertical tiene que ver con la variable y. El eje horizontal con la variable x. ¿Ya? Con la variable x. O sea, la variable independiente va en el horizontal y en la vertical la variable dependiente. Recuerda que a y también se le conoce como f de x, ¿no? O sea, y en función de la variable x. En otras palabras, y depende de x. Nosotros sabemos por las variables, por las magnitudes que estamos trabajando, que aquí será el número de kilómetros recorridos. Voy a hacerlo de otro colorcito. Acá, a ver. Acá. Número de kilómetros recorridos. Y en el eje vertical será, en este caso, el costo total del viaje. Ya, vamos a colocarle acá. Costo en soles. Bien, y acá colocamos nuestros valores. Aquí voy a tomar otra vez cada 2 cuadraditos, ya que tengo espacio. Será 1 kilómetro. Vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Y aquí como va de 60 en 60, voy a tomar por esta vez de 3 en 3. ¿Ya? Que cada cuadradito sea 20, pues. Cada cuadradito sea 20. Y así voy subiendo. ¿Ok? Aquí vamos a colocar entonces 280. Vamos a colocar acá 340. Bueno, acá más bien le voy a poner una línea que me indica que no empieza de esa cantidad, ¿no? Acá ya hay números que han pasado. ¿Ok? Una línea. Ahora continúo 340, por acá 400.
luego 460 y así sucesivamente. Esa es la cantidad en soles. En soles. Ahora sí, vamos a graficarlo. Entonces vamos a agarrar 2 puntos. A ver, cuando tú graficas, te vas a dar cuenta que este no va a pasar por el origen, ¿sí o no? Porque cuando x vale 0, cuando vale 0 acá, cuando vale 0, no, y no vale 0. O sea, cuando no has recorrido un kilómetro, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale? 280. O sea, cuando x vale 0, y vale 280. Entonces, aquí va a haber un punto. Aquí. ¿Ya? Y no en 0. Entonces, ya encontramos una diferencia con lo que es la función lineal. Su gráfico no pasa por el punto 0, 0. No pasa por el origen de las coordenadas. Luego, cuando vale, vamos a utilizar a ver el punto 5. Cuando vale 5, cuando son 5 kilómetros, no me va a alcanzar. Cuando vale 4, 4. Cuando has recorrido 4 kilómetros, ¿cuánto vas a tener que pagar? Pues 520. 520, muy bien. Vamos a ubicar ese punto. Tú sabes que cuando es 4 es 520. Mira, aquí es 460. 3 más será 520. O sea, el 520 va a estar por acá, ¿sí o no? Por ahí va a estar. ¿Ok? Por ahí va a estar. Entonces, nuestro gráfico, ya que tienes 2 puntos, mira, ahí está, cuando vale 0, cuando x vale 0, va a estar el punto en 280. Y cuando x vale 4 kilómetros, va a llegar hasta 520, que está acá, ¿no? 460, luego 3 más, siguen 520. Y unimos estas rectas, estos puntos con una recta. Ya, vamos a usar el coloramiento, sería desde acá. Y los unimos, y ya está. Entonces, de esa forma es que yo puedo graficar una función afín. Vamos a colocar aquí. Esta me representa, esta línea graficada vendría a ser mi función. Otro colorcito. Mi función que es igual a 60x más 280. Esto se le conoce como función afín. ¿Ok? Función afín. Mira, tenemos el gráfico anterior que partía desde 0, ¿sí o no? 0, 0, como dos magnitudes directamente proporcionales. Y tenemos la función, el gráfico de la función afín, que no pasa por 0, sino está más arriba. ¿De quién depende? Depende de este valor, ¿no? Depende de este valor, 280. Recordemos que la función afín tiene esta forma, ¿no? La función afín tiene esta forma. F de x es igual a mx más n. Entonces, date cuenta que n, el valor de n, es justo en el punto que se va a intersectar en el eje y. N vale 280, entonces fíjate, no parte de 0, sino parte de 280 en el eje y. Es el punto de intersección. El punto de intersección. ¿Ok? Y M, tú ya lo conoces, M viene a ser la pendiente. M es la pendiente. Y la pendiente, ¿ya? Tú sabes que es un valor de Y sobre X. Acá, como ya salió 60, se entiende que 60 está sobre 1. Quiere decir que mientras X avanza de 1 en 1, y X serán los kilómetros, ¿no? Mientras X avanza de kilómetro en kilómetro, Y, que es el costo, ¿no? El precio, va a aumentar de 60 en 60. De 60 en 60.
¿Ok? Esa vendría a ser su interpretación, que la tenemos acá también. Interpretación de la pendiente. Por cada kilómetro recorrido, Y, la cantidad de dinero, aumenta 60 soles. ¿Ok? Ahí está, ¿no? X, que vale 1. Por cada kilómetro recorrido, por un kilómetro recorrido, Y va a aumentar de 60, ¿no? Va a costar 60 soles más. Ese vendría a ser su interpretación. Bien, jóvenes, entonces aquí tenemos estas dos funciones. Tenemos una función más que es lineal, o sea que es una línea recta, que vendría a ser la función constante. Acá tenemos un ojo, ¿no? Una observación. Una función afín es como una progresión aritmética lineal, de esta forma. Término enésimo es igual a R por N más término anterior al primero, ¿no? El término cero. ¿Se acuerdan algunos de repente de la estrategia cuando trabajamos progresiones aritméticas en la evaluación de diagnóstica como el método de Renato, ¿sí o no? No sé si algunos recordarán. Método de Renato. ¿No? Ahí está, R por N más término cero, que es el término anterior al primero. ¿Ya? Entonces, eso es el gráfico de una función lineal. ¿Ya? Su expresión se parece a una progresión aritmética lineal, para ya su término enésimo, y el gráfico lineal, en este caso, es como la comparación, ¿no? O la relación de dos magnitudes directamente proporcionales, con proporcionalidad directa porque parte del cero, ¿no? Y tiene esta forma nada más, m por x, o sea, no hay ningún valor agregado, solamente está un término. En cambio, en la función afín tenemos dos términos, y ese dos términos, este término que está aquí, sin variable, ese es el que no me va a permitir pasar por cero. Por culpa de este que está aquí, no va a pasar por cero, sino va a pasar más encima en este caso. Encima. A veces n puede ser negativo. Si va a ser negativo, va a estar por debajo de cero. Por debajo de cero. ¿Ok? Ya vamos a ver algunos casos más adelante. Y tenemos una función más, que es una línea recta a su gráfico, que es la función constante. La función constante tiene esta forma. Fíjate. Tiene esta forma. Y igual a n. Te das cuenta que no hay x, no hay dependencia de x, solamente es igual a n, es decir, ¿no? A una constante. Si no hay x, tampoco hay pendiente. La pendiente en este caso, m, no hay m, porque m era el que multiplicaba la variable x. Es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, como la pendiente es 0, ya no se eliminó la variable x, ¿no? Entonces, esta función no es creciente ni decreciente, sino es paralela al eje horizontal. Son paralelos, ¿no? Son paralelos, como lo puedes ver acá. Es decir, es como si te pondría acá, ¿no? F de x es igual a 5. O sea, si yo hiciera mi tablita, ¿no? Si yo hiciera mi tablita acá, si hiciera mi tablita sería así, ¿no? Acá tengo x y acá f de x. Cuando x vale 0, yo reemplazo aquí, no hay x, entonces tengo que colocar 5. Cuando x vale 1, no hay x, entonces se coloca el mismo valor, 5. Cuando x vale 2, será 5. Cuando x vale 3, será 5. Si lo quisiera graficar, a ver, acá está 1 para x, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y aquí vamos a colocarle, no sé, 1, 2, 3, 4 y 5. N va a ser 5. ¿Sí? Acá 5. Ah, ya. A ver, profe. Cuando vale 0, tiene que ser aquí un punto. Cuando vale 1, aquí es un punto. Cuando x vale 2, vale 5. Cuando x vale 3, será 5. No importa qué valor tome x, 6, 7, 8. Por ejemplo, acá 8, también será 5. Siempre va a ser 5. Por eso le llamamos función constante. Es una línea paralela al eje horizontal. Al eje horizontal x es paralela. A esa se le conoce como función lineal constante. Constante. ¿Se entendió, chicos, hasta aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Fácil o no? ¿Fácil o no? Hemos visto función lineal,
función afín y función constante. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? Díganlo con toda un ejemplo confianza. de la constante. Un ejemplo de... La función constante. Ya, muy bien. Vamos a ver un ejemplo de los tres casos y agregado la función constante. A ver, vamos a ver acá. Por acá justo yo tengo un ejemplo. A ver dónde está. Acá está, mira. Acá está. La primera situación ya me va a justo dar un ejemplo de todo esto, ¿no? Como un repaso de todo. Situación 1 dice, ¿no? Situación problema. Juan tiene en su casa un caño que gotea a razón de 5 litros por minuto, ¿sí? Tiene un caño que está malogrado y empieza a gotear. Y se desperdicia 5 litros, se pierde agua 5 litros por minuto. Y coloca un balde para depositar el agua que se fuga del caño, ¿no? Coloca debajo de ese caño un balde, un recipiente, para que de repente poder no desperdiciar el agua, ¿no? Poder usarla, reusarla. ¿Ok? Entonces dice ahora, vamos a considerar los siguientes casos. Primer caso, si el volumen inicial del balde fuera 0 litros, es decir, va a colocar un balde, un recipiente debajo de ese caño sin agua, 0 litros, vacío, vacío. Primer caso. Segundo caso, si Juan coloca ya un balde que tiene como volumen inicial de 10 litros, es decir, ese balde ya tiene agua, ¿no? Ya tiene agua, entonces ese balde que tiene 10 litros lo coloca debajo de ese caño. Y el caño sigue goteando, ¿no? Y a razón de 5 litros por minuto. Hoy, segundo caso, ¿eh? Tenemos el primer caso, el balde vacío. Segundo caso, el balde tiene 10 litros, ¿ya? Y lo pone debajo del caño. Y el último caso dice, si el volumen inicial, o sea, es un balde que tiene 5 litros, ¿ya? Un balde que tiene 5 litros. Y justo por ahí, a esa altura, tiene un agujero, ¿no? Te lo grafico, mira. El balde aquí, justo el balde, digamos que acá, está hasta aquí 5 litros, digamos, ¿no? 5 litros. Y justo aquí, a esa altura, tiene un agujero. Tiene un agujero. ¿Ok? Listo. Esos son los tres casos. Ahora vamos a hacer una tabla para cada uno de los casos. Primer caso, cuando el balde está vacío, 0 litros. Pregunta, en 0 minutos, ¿cuál será el volumen? 0. En un minuto, ¿cuál será el volumen? 5. Porque se pierde a razón de 5 litros por minuto. Ah, y entonces acá será 5 litros. En 2 minutos, ¿cuánto será? 5. El balde en 2 minutos tendrá 10 litros, ¿no? Porque aumenta cada minuto 5. En 3 minutos 15. tendrá 15, ¿sí o no? En 4, 20. Y luego 25. Y así sucesivamente. ¿Ok? Va aumentando así. Bien. Vamos ahora con el siguiente caso. El balde ahora que va a colocar Juan ya tiene 10 litros. Te pregunto, en 0 minutos, ¿cuánto tiene de agua ese balde? Profe, ya tiene 10, pues, ¿sí o no? Porque hemos empezado con 10, ya tenía 10. Entonces, todavía no ha pasado el tiempo, ya tiene 10. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? El balde ya tiene 10, entonces cuando lo coloca, ya tenía agua, 10 litros. En un minuto, ¿cuánto tendrá, chicos? 15. 15. En 2, 20. y luego 25, y luego 30, y luego 35. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Vamos bien.
Ahora, fíjate, el tercer caso era un balde que ya tenía 5 litros con un agujero a esa altura. Un agujero a esa altura, ¿no? Como lo grafiqué acá. Tiene 5 litros y hay un agujero a esa altura. ¿Qué va a pasar? Mira, en 0 minutos, o sea, no ha pasado todavía tiempo, ¿cuántos litros tiene ese balde? 5. En 1 minuto, ¿cuánto va a tener ese balde? 5. En 2 minutos, 5. en 3 minutos, Toda la operación va a ser 5, 5. 5. En toda va a ser. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser 5? Porque no pasa el límite de 5. Por el agujero que contiene, ¿no? Por el agujero que contiene, si ingresa agua del caño, a ver, voy a utilizar mis dotes de artista. ¿Ya? Si ingresa agua del caño, ¿qué va a pasar? Esto no va a poder subir porque hay un volumen, entonces va a empezar a salir también. Entonces se va a mantener ahí, ¿no? Ya que está goteando, se va a mantener ahí. 5 litros. Por eso acá siempre va a ser 5, 5. Por lo tanto, estamos hablando de aquí. Mira, ¿te das cuenta que esto es una función? ¿Qué función es? ¿Lineal, afín o constante? La primera. Lineal. Es lineal porque pasa por el punto 0, 0. La siguiente, ¿qué es? ¿Función lineal o afín? Afín. Afín, porque pasa por encima de 0, va a pasar por 10. ¿Y esta función qué cosa es? Constante. Constante, porque no va a subir ni bajar, se va a mantener ahí en 5, ¿no? En 5. Vamos a escribir ahora sus funciones. ¿Cuál sería la función, ya, para 0 litros? F de X, voy a hacerlo con color verdecito, ¿ya? Y lo voy a hacer gruesito. Más gruesito, vamos a ponerle, no sé, 1.2, ¿ya? 1.2, ya, queda. A ver, ¿cuál sería la función para el primer caso? ¿Cuál sería la función para el primer caso? Ah, ya te das cuenta. Ah, profe, fácil pues. Yo le multiplico por 5 y siempre me va a dar la cantidad del volumen, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería su función? Sería 5 por X, donde X, ¿qué cosa viene a ser? El tiempo en minutos, ¿sí? Entonces, el volumen, que es el litro, en función del tiempo en minutos, para el primer caso va a ser 5 por X, 5 litros por cada minuto que pase. ¿Se entiende, chicos, o no se entiende? A ver, lo voy a ampliar acá. ¿Sí? Para el primer caso. Ya sí, profe. Si es 0, 5 por 0, 0. Si es 1, 5 por 1, 5. Si es 2, 5 por 2, 10. Y así sucesivamente. Si para el segundo caso, cuando el balde tiene 10 litros, ¿cuál será su función? Ya, profe. Aumenta de 5 en 5. Será 5 por X. Perfecto. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Más 10. Más 10, porque el balde ya contenía 10 litros, ¿no? Y tú lo puedes comprobar. A ver, profe, si fuera 0, 5 por 0, 0, más 10, 10. Sí. Si fuera 1, 5 por 1, 5, más 10, 15. Sí, también cumple. Ya tengo la función de en este caso, de mi caso 2. Y del caso 3, si tiene 5 litros con agujero a ese nivel, ¿cuál será la función? Profe, ahí no pasa nada, siempre se mantiene. Entonces, ¿cuál sería la función? Sería igual a 5. No hay nada más, porque X no va a afectar en nada, o sea, no va a variar el resultado. O sea, por más tiempo, por más minutos que pasen, siempre se va a mantener en 5. ¿Ya? Siempre se va a mantener en 5. Entonces, ahí tú fácilmente reconoces, ya, profe, esta es función lineal. Esta es función afín. Y esta es función constante. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Ahora sí, ¿se entendió de repente más la diferencia entre estas tres funciones? Con este caso que hemos visto.
Mira, la función lineal es solamente un término, 5x. La función afín, son dos términos, 5x y más un agregado. Ese agregado no le permite pasar por el punto 0, 0. No, siempre va a ser por arriba o por debajo, dependiendo. Si fuera negativo, va a ser por debajo. Si fuera positivo, va a ser por encima de 0. ¿Ya? Y lo vamos a ver en el gráfico. Mira, dice, grafica las tres funciones. Ahí están los puntos ya. El tiempo en minutos es mi variable independiente, o sea, x. Y en este caso el volumen sería y o f de x. ¿Ok? Vamos a verificar la primera con color verdecito. Vamos a colocarle puntitos primero. Recuerda la primera, ¿no? Cuando tenía 0 litros, 5x. Ya, profe. Cuando es 0, 0. Cuando es 1, son 5 litros, ¿sí o no? Cuando son 2, ¿cuántos litros son? 3. Y así sucesivamente. Vamos a poner el de 5. Si fuera 5, 5 por 5 hacen 25. Acá estaría, ¿no? 5 por 5, 25. Y listo. La trazamos nuestra recta. Unimos las rectas con un punto y ya está. Este va a ser mi gráfico para la función f de x igual a 5x. Ahora vámonos con el siguiente caso. El siguiente caso es 10 litros. La función es 5x más 10. 5x más 10. ¿Ok? Cuando el balde ya tiene 10 litros, si ha pasado 0 minutos, ¿cuál será el punto? 0,10. Aquí, ¿sí o no? De otro colorcito, moradito. Acá sería un punto. Si pasa un minuto, ¿cuánto va a ser? ¿Cuántos litros va a tener el balde? Si pasa un minuto, tendrá 15, ¿sí o no? Puedes fijarte en la tabla también. Si pasa un minuto, 15. Ya, profe. 2 minutos, será 5 más. Sería 20. Si fueran 3, 5 minutos. Así sería 25 y el siguiente sería 30. Y unimos los puntos con una recta. A ver, vamos a colocar acá la siguiente recta. Acá, mira, observa. Ahí está. Este vendría a ser mi gráfico de la función afín. F de x es igual a 5x, pero más 10. Ese más 10 justo no le permite pasar por 0, sino por encima. ¿Cuánto encima? 10 más. 10 más por encima. Y el último, cuando el balde tenía 5 litros con agujero a esa altura. Ya 5 litros con agujero. Cuando valía 0. Profe, cuando valía 0 creo que era... cuando valía 0 era 0, era 5. Cuando vale 1 sigue siendo 5. Cuando vale 2, 5, 5, 5, 5. Ya, profe. Entonces su gráfico va a ser una línea recta paralela al eje X. Este es mi gráfico de la función siguiente. F de X igual a 5. Esto se llama función constante. ¿Sí? El de aquí es función lineal. Función lineal. Y el de aquí es función constante. No, función constante, ¿qué hago? Función afín. Listo. Ya está, jóvenes. Ahí tenemos el gráfico de nuestras tres funciones expresadas en un caso, ¿no? Gota a gota, el agua se agota, ¿no? El grifo que está dañado de Juan. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Se entiende mejor? ¿Se entiende mejor? Díganme, chicos. Sí, profesor. La diferencia, Sí, profesor. la diferencia entre las tres funciones.